Muy bien, Sofi. Bueno, estamos solo los dos hoy día y está súper chévere porque de una u otra manera podemos compartir un poquito en torno al inicio de la obra, capítulo uno y 2. Así que bueno, quisiera un poquito, te voy a presentar esto de acá, a ver, dame un ratito. Y bueno, no solamente entre nosotros, sabemos que hay muchas personas que después se van conectando, ¿no? Y lo van viendo a través del YouTube, así que bueno, para los que verán también el video, pues bienvenidos todos. Bien, se ve, ¿no? Sí. Buenísimo. Mira, este es un cuadro súper bonito que es de Gustave Courbet y el nombre del cuadro se llama El taller del pintor. Siglo XIX, Gustav Klauber lo que trata es un poco de comenzar a reflejar un nuevo movimiento artístico que se llama realismo, ¿sí? Entonces, el realismo viene un poco como una respuesta o como para suplantar otro gran movimiento que ya se había dado, sobre todo en Europa en el siglo XIX, también a inicio del siglo XIX, que era el romanticismo, ¿no? La exaltación de los sentimientos, el poder dejar a un lado la primacía de la razón y bajar a las existencias humanas del amor, del miedo, del odio, ¿no? Es decir, toda esta corriente romántica también llevada a la idealización del ser humano, ¿no? A la búsqueda de la perfección, de la virtud, de la grandeza, estaba muy de moda en el siglo XIX, comienzo del siglo XIX. Sin embargo, con la llegada de las grandes revoluciones que va a vivir el siglo XIX, desde las revoluciones napoleónicas, la revolución industrial y todo el tema más potente en la instauración del sistema capitalista en el mundo, comienza a sentirse mucho que la gran ilusión que se tenía de igualdad, libertad y fraternidad que salió como resultante de la Revolución Francesa, no se comienza a cumplir y el ser humano empieza a más bien a oprimir desde otras formas distintas a la gente, a la población. Entonces, como respuesta de este grupo romántico nace el realismo. Y este es la primera pintura que refleja el realismo o que reflejó más bien el realismo y está hecho por Courbet, que fue el que acuña el término de realismo. Entonces, eh, aquí nosotros vemos en la pintura, en el centro, a Courbet, él mismo se autopinta, él haciendo una pintura de un paisaje, ¿no? Y aquí tenemos a los lados unas representaciones muy interesantes de dos tipos o dos estratos sociales, ¿no? Gente común, gente de pueblo, gente de toda clase social, incluso vemos la instauración de animalitos, ¿no? Por aquí vemos a un perro, a un gato, a una señora amamantando, mira, a un niño, ¿no? Inclusive llegamos a ver a un Cristo, ¿sí? Que ya no está como en una especie de pedestal, sino es un modelo humano, ¿no? Un poco contorsionado, ¿sí? Parece un estado bastante paupérrimo. Y al otro lado también vemos otra clase social más bien de escritores, está incluso Charles Baudelaire acá, sentado leyendo un libro, otro gran escritor y un poeta de este siglo, y que bueno, retrata un poco ya la sociedad, ¿no? Y acá tenemos dos representaciones importantes, que está por un lado el símbolo de la academia, de la parte más intelectual, de la parte más llevada a las letras y a toda la parte técnica de lo que debería ser el arte, ¿no? Cuando decimos academia, decimos todos estos cánones que te dicen esto es el arte, y si se sale de esto no es arte, bueno. En este caso, Gustav le da la espalda a la academia, ¿no? No le interesa. Lo que le interesa es más bien, más que el mundo de las ideas, la realidad, pintar la realidad objetiva, ¿no? Lo que uno ve, por cruda que pueda ser. Y aquí está un niño que representa la época del realismo de apenas 8 años. Un niño, una imagen muy tierna, ¿no? El niño viendo más que a la imagen como tal al pintor y el guaguito recién nacido, ¿no? Como el realismo mismo. Entonces, bueno, Cover con este cuadro inaugura este movimiento llamado realismo al instaurar estos personajes y él mismo llama a esta época del realismo. ¿Por qué comenzamos con esto? Porque justamente Dostoyevsky es realista, o sea, se instaura en este movimiento realista. Toda la obra que él va a escribir va a tratar de reflejarnos personajes psicológicamente conflictuados y polémicos también en el mundo social. Aquí ponía otras características, ¿no?
del realismo, como la introducción de lo concreto en el arte, la oposición al romanticismo de exaltación, este romanticismo, como les decía, que exaltaba grandes ideales, la necesidad de retratar una sociedad deshumanizada, en decadencia, ¿no? Y aquí Juan Oleza nos describe perfectamente. Juan Oleza es un historiador español que justamente se dedicó a recopilar una serie de datos sobre el siglo XIX y entre eso del realismo, y nos describe de una manera fantástica lo que significa. Así que no sé si, no sé quién está con mejor internet, no sé si Sofi o mamá. Bienvenida Lucy también. Si ¿alguien quisiera leer esto que pone Juan Oleza sobre el realismo? Sí, ¿Quién yo puedo leo? leer. Bueno, Sofi. Dale, Sofi. Gracias, ok. El modelo cultural realista se impone en mínima conexión con la fatiga a que ha conducido el largo proceso revolucionario y con el proceso de desencanto de sus resultados. El peso de traumas, insatisfacciones y temores depositados por dos revoluciones en 40 años de lucha de clase. El beneficio de todo lo cual ha sido monopolizado por una clase social, la alta burguesía, que una vez en el poder no solo se aleja de toda veleidad revolucionaria, sino que se presta a reprimir brutalmente. Es ya muy patente en los románticos que lucharon a lo largo de este proceso, pero se acentúa mucho más en los autores realistas de la Europa que se vislumbra esperanzadamente en las barricadas, a la Europa de los banqueros a que conduce la revolución. La distancia se mide en ilusiones perdidas. Gracias, Sofi. Pues como ustedes pueden ver, justamente el movimiento de los autores realistas busca esto, ¿no? Vislumbra un nuevo modelo de esperanza, ¿sí? Sí, de no opresión, ¿ya? Eh, nosotros no imaginamos a veces cómo era el siglo XIX, se nos hace ya muy lejano en el tiempo, pero el siglo XIX, cuando comienza todo el tema de la revolución industrial, es un siglo muy deshumano, ¿sí? Hay mucha, las ciudades al menos, cuando comienzan todo este periodo, después de las revoluciones napoleónicas, quedan muy destruidas. Una imagen clara, a mí siempre me ha encantado el realismo, por ejemplo, es leer a Los Miserables de Víctor Hugo y encontrarnos con el personaje principal, a Jean Valjean, caminando por medio de las calles de París, en medio de las letrinas de París, en medio de los excrementos de la gente, ¿no? Este escenario tan crudo, tan cruel, tan que nos puede causar incluso un poco de rechazo, eso es el realismo, ¿sí? Y bueno, aquí tenemos a todos los grandes autores del realismo, ¿no? Que los podemos tener como en una lista para un poco ubicarnos. Está Flaubert, que su gran novela Madame Bovary, ¿no? Que les recomiendo que la puedan algún ratito leer. Esta mujer revolucionaria de su tiempo también, que no se queda solamente con las normas sociales de su tiempo, con las costumbres de pasar en casa, que llega al extremo de terminar suicidándose, ¿no? El menos del suicidio de Bovary, como es descrito por Gustave Flaubert, es un realismo puro, ¿no? De toda una serie de sentimientos que la mujer puede experimentar por dentro, ¿no? Que no son escuchados. Flaubert, por ejemplo, es el gran ícono de Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa admiraba y adoraba a Flaubert con su vida, ¿no? Y por eso también nosotros vemos que Mario Vargas Llosa es un heredero del realismo. Nosotros leímos aquí en el Junco Tiempos Recios, que también narran historias crudas, fuertes, inclusive el lenguaje. Algunos de nosotros nos escandalizaba cuando hablaba de Telamila Raja, o cosas por el estilo, que decían los personajes era como un poco fuerte, nos parecía grotesco, pero no, se instaura justamente en este movimiento realista. Está Guy de Maupassant, León Tolstoy, Anton Chekhov, está Fyodor Dostoyevsky, ¿no? Está George Eliot, Honorato de Balzac, Charles Dickens, ¿no? Entonces tenemos varios actores que se marcan en esta época del realismo. Bien, y bueno, a manera de análisis nada más para suscitar un poco de reflexión y tomando en cuenta que no todos hemos leído el capítulo uno y 2 todavía, solo dejar pistas nada más. Sí, esa es la idea de este espacio, dejar pistas para que podamos irlas tomando en cuenta. Capítulo uno y 2 tiene dos líneas narrativas fuertes que sería bueno tomarlas en cuenta si es que volvemos a leer el libro, si es que lo leemos por primera vez o si queremos reflexionar sobre el libro. Todo esto por si acaso decirles que estos análisis lo he sacado de un librito muy bueno que se llama justamente Dostoyevsky, el escritor en su tiempo de Joseph Frank. Así que bueno, es un libro grande y bueno, si quieren entrar en la vida de Dostoyevsky puede servirles.
Dos líneas narrativas en el jugador. Por un lado, el amor por una mujer, por Polina, que no recuerdo cómo le dicen en la traducción en español. Me parece que es Polonia, que le dicen, no. Paulina, ¿Cómo? Paulina le decían. Paulina, eso. Paulina, sí, es que la traducción le dan de distintas maneras. Polina o Paulina, ¿no? Entonces ya comenzamos nosotros a vislumbrar este amor por esta mujer y por otro lado una fiebre que comienza a crecer. En el capítulo 2 todavía no nos da muchos datos, solo sabemos que acuden a este juego de la ruleta, ¿no? Entonces estas son las dos grandes líneas narrativas que vamos a tener en toda la obra, ¿sí? Todo dentro de un mismo personaje que va a ser Alexei, ¿no? Alexei va a vivir estas dos fuerzas pulsionales que después eh, Freud la recuperará. Es más, es interesante porque una carta que escribe Sigmund Freud, no recuerdo ahorita quién, me parece que es a Fliss, habla y cita a Dostoyevsky Freud, ¿no? Diciendo que de él aprendió el arte de la psicología, que en realidad es el primer psicólogo que existió. Entonces le dan realmente una notoriedad a Dostoyevsky por la densidad con la que estructura sus personajes. Y aquí vemos a un Alexei justamente llevado por estas dos fuerzas, el amor y la enfermedad del juego, que ahora se la conoce como la famosa ludopatía, ¿no? Que es como esta necesidad de apuesta, de juego, ya no ahora en la ruleta, yo no creo que nadie juegue en la ruleta, menos una cierta población, la mayoría de juegos online, ¿no? Eso es una realidad hoy en día. Y apuestas online, que es muy interesante, ¿no? Ver cómo ese fenómeno va avanzando. Pero bueno, tenemos dos fuerzas, el amor y la enfermedad, que está ligada a la muerte. Sí, toda enfermedad está ligada a la muerte. Y curioso, ¿no? Nosotros siempre solemos representar en los colores del amor con el rojo y la enfermedad o la muerte con el negro, que son los mismos colores de la ruleta, como ustedes pueden ver. El rojo y el negro. La pulsión de muerte, podríamos decir, con la enfermedad y la pulsión de vida. Ambas pulsiones en pugna dentro del ser humano, ¿no? Eh, ambas necesarias, pero no siempre nos llevan a caminos buenos, ¿no? Pero están en nosotros, es decir, nadie puede escaparse de estas dos pulsiones. Si nosotros nos sentimos como una especie de relación con el personaje, sería muy raro, porque en realidad a todos nos llevan esas pulsiones. Bien, entonces pasando de ahí, podemos nosotros preguntarnos, ¿cuál creen ustedes que de estas dos fuerzas, la pulsión del amor o la pulsión de la muerte, es la más potente? Y esta pregunta nos va a acompañar hasta el final de la narración. En el personaje, ¿cuál es en realidad la más potente? ¿Cuál tiene posibilidad de ganar o cuál termina ganando? ¿Sí? Junto con estas dos fuerzas tenemos el juego de las apariencias que habíamos visto, ¿no? Vemos una sociedad burguesa, ya vimos los personajes que comienzan a aparecer, están llenos de máscaras, puestas en la posición social que cada uno ocupa, ¿no? Es más, vamos a ver varias imágenes. No voy a detallar ahorita las imágenes por amabilidad con Sophie para que no hacerle spoilers, pero hay imágenes donde vamos a ver que eh, Aunque no hay problema, si quieres sigue nomás. No tengo problema con los spoilers. ya, dale. Sí, Entonces, ya me igualo hoy en la tarde y entonces no hay problema. buenísimo, chévere, Sophie. No, iba a decir, por ejemplo, con esto de las máscaras, pues en la posición social, cuando vemos nosotros a Alexei bajando a cambiar el dinero en la recepción del hotel, como lo que trata de hacer, más allá del cambio como tal, es mostrar que tiene dinero. Entonces, el mostrarse, el figurarse en una sociedad burguesa era muy importante. Y en ese entonces era sumamente importante que te piensen con plata. Pero es curioso porque estas son realidades y condiciones humanas. Hoy en día también, ¿ah? No solamente la sociedad burguesa del siglo XIX. Hoy en día la gente aparenta mucho, está llena de máscaras todo el tiempo, ¿no? Aparentar riqueza, aparentar poder, aparentar grandeza. ¿Qué significa eso? ¿No? Y aquí se juega mucho en esta narrativa, sobre todo en la del jugador, estos dos tipos de nobleza, ¿no? La nobleza de sangre versus la nobleza de espíritu. Vamos a encontrarnos una nobleza de sangre que va a pugnar por los títulos nobiliarios, por condesa, por marqués, por yo soy hijo de tal o cual, ¿no? Esta nobleza que era propia del tiempo feudal, no del modernismo, ¿sí? Pero que todavía arrastra su peso en la narrativa que tiene el jugador. La nobleza de sangre vendría a ser algo así como el pedigrí del animal, ¿no? Cuando nosotros preguntamos, ¿y de
los papitos del perrito, ¿de qué son? ¿Son de raza? ¿Son pequineses o no son pequineses, no? Lo mismo, lo trasladamos a nosotros cuando estamos en esta tontería de la nobleza de sangre, ¿no? ¿Y usted de qué apellido es? Y según el apellido le veo si le trato o no le trato bien, ¿no? Es una tontería en realidad, pero esa es justamente la crítica de esta sociedad. Versus esta otro tipo de nobleza que a mí me parece mucho más rescatable, que es la nobleza de espíritu, ¿no? Que tiene que ver no con una herencia de sangre, sino con un cultivo de virtudes, de valores, ¿sí? De modos de proceder en la vida que nos lleven al servicio de los otros, a la bondad, a la belleza, al bien, a ennoblecer el espíritu. Esa es la palabra, hay que ennoblecer el espíritu, más que la sangre, ¿no? Es una tontería. Entonces, vamos nosotros viendo en cambio aquí una dualidad en la narrativa. Por un lado está la nobleza de sangre, pero por otro lado hay un cambio, un envilecimiento del espíritu. O sea, la nobleza de sangre no te da nobleza de espíritu. Puede ser todo lo contrario, ¿sí? Puedes tú estar muy envilecido por dentro y aparentar mucho por fuera. Entonces, de ahí viene ese juego de apariencias, de máscaras, ¿no? Ahora es interesante esta narrativa, ya veremos más adelante cómo se pone entredicho esto, porque si en la vida del ser humano no aparece nadie en tu contexto que te lleve a gustar de aquello que es noble en el espíritu, no vas a poder hacerlo. Entonces, lo social tiene un peso también en nosotros bien fuerte. Si no hay una persona que nos muestre la riqueza, la grandeza, por ejemplo, de las buenas costumbres, de los valores, de las virtudes, de la belleza del arte, de la literatura, de la música, de la poesía, si no hay nadie que nos muestre este camino, será muy difícil que lleguemos a gustarlo, ¿sí? Como una miel, como un manjar. Entonces, lo social es un peso en la vida de las personas. Somos seres sociales. Y unido a esto tenemos también un ambiente que refuerza esta catábasis social. Ya sabemos que catábasis quiere decir bajar, ¿no? Cuando hacemos en las famosas catarsis, ¿no? Que a veces nos dan crisis existenciales y queremos como solamente botar todo lo que tenemos dentro con otra persona y hacemos este proceso de catarsis, es justamente eso, ¿no? Es un proceso de bajar a lo que uno tiene dentro, ¿no? Y que quizá no es muy bonito y después botarlo, ¿no? Y uno cuando lo termina botando hace después un proceso de anábasis. Bueno, en la narrativa hasta ahora no se ve nada de anábasis, no hay subida, ¿no? No hay ascenso a una realidad más, a una realidad mejor, más bonita, sino todo está como cayendo, más bien está como con una catarsis social terrible, ¿no? Ya ni el amor aquí permite crecimiento, como vemos más bien este Alexei está a los pies de Polina, ¿no? En fin, la realidad en que vivimos, ¿no? Bien, para ir cerrando un poquito esta parte del capítulo 1 y 2, otros puntos a tomar en cuenta, ¿no? En estos capítulos, Alexei se autodefine como esclavo de Polina, ¿no? En obediencia y total sumisión, ¿ya? Dices más, si tú me pedirías algún día, le dice Alexei, que me vote yo por un risco, yo me voto, ¿no? Por hacerte caso a ti. Hay una completa abulia, ¿no? Sabemos que el bolo es la voluntad, ¿no? La abulia, con esta palabrita abulia, es falta de voluntad, ¿no? Y ahí se mantiene el juego psíquico que vamos a ver en el personaje durante este tiempo, ¿no? Se refuerza, por un lado está la abulia, es decir, la falta de voluntad, de decisión en su propia vida, y eso que él no puede cambiar, eso que él siente como peso, pero que aún así lo acepta, está unido a un tema de satisfacción. Abulia más satisfacción. Él se satisface en esa abulia. Eso es lo curioso, lo paradójico del ser humano, porque él encuentra una satisfacción en esa sumisión apólina. No es que, y sabe que esa sumisión le causa daño, pero algo en él también le satisface. No sé si se entiende esta parte. Quisiera que esto se entienda porque esto va a estar presente en toda la obra, ¿sí? Eh, Él sabe que no debería estar en esa actitud, sabe que está mal, pero no puede, no tiene la voluntad para salir. ¿Y por qué no tiene esa voluntad? Porque hay un lado de la satisfacción personal de él que le hace estar ahí, que se ve como completada en esa relación, llamémosla con términos actuales tóxica, ¿no? Hay un lado en la satisfacción que le hace estar ahí. Y es un poco lo que después retrata Freud con mucho detalle, donde también cita a Dostoyevsky sobre todo en un librito que tiene hermosísimo que se llama Más allá del principio de placer, que dice una de sus frases contundentes y uso de sus descubrimientos en ese libro es, hay una satisfacción en el sufrimiento.
El ser humano se satisface sufriendo. Hay una dimensión del ser humano que encuentra justamente alegría en ese sufrimiento. Entonces se refuerza ya con lo que dijo, con lo que retrata Dostoyevsky, ¿no? Bien, otro tema importante, la ruleta empatiza con el juego del todo o nada, ¿no? Cuando nos encontramos este personaje que va a la ruleta y que describe este escenario, ¿no? Entra al casino y ve un escenario que le produce un poco de asco, de repugnancia, porque dice, ¿cómo esta gente puede caer tan bajo de estar jugando por dinero y de incluso hacer como un ambiente social bajo, de uno tiene que estarse cuidando porque te pueden hasta robar las fichas? Y de ahí el personaje tiene una cierta envidia con la burguesía porque dice, estos vienen aquí a jugar por placer y no por ganar dinero. En cambio, lo otro más vil es lo que vienen a ganar dinero por el solo hecho de la necesidad, de sentir que no tienen y quieren un golpe de suerte. Y él mismo, sin darse cuenta, se está instaurando en los que lo hacen por necesidad y por lo tanto hay un autorrechazo. Sin embargo, en el momento en que comienza el juego, esto se pierde y uno se queda obnubilado en el todo o nada, en esta especie de adrenalina que le produce la ruleta, en ese momento donde para la respiración, da la vuelta el dadito y tac, cae o en blancos o en negros, ¿no? ¿Qué significa eso? ¿Por qué es como si ese momento, ese solo momento del todo o nada de la ruleta, iguala a toda la clase social? Ya nadie está pensando en el otro, toda la atención se está centrando en el momento de la ruleta, ¿no? Esa es una imagen muy potente y también nos acompañará durante la narrativa. Tomemos en cuenta que junto con todo esto, también la ruleta encierra algo y es que da la posibilidad de salir de la insatisfacción actual que tiene el ser humano, ¿no? Hacer un cambio rápido y acelerado de una posición que ocupa en la sociedad y escalar a otra. Esta es un poco la idea de fondo, ¿no? Que tiene, incluso en la narrativa es eso, ¿no? La familia en la que está Alexei está quebrada y busca un golpe de suerte que le permita volver a salir de esa situación de ruina social, de ruina económica y lograr nuevamente esos antaños tiempos donde eran ricos. Bien, finalmente hay cosas no dichas en la narración, hay muchos silencios, que esto es normal, no nos asustemos, no tratemos de responderlos tampoco. No sabemos qué pasó antes, como les decía, empieza y media red la narración. No sabemos quién es este inglés que aparece amigo del general y que no sabemos muy bien cómo se dio esa relación. No sabemos de dónde se conocen los personajes, cómo es que llegó Alexei a trabajar con el general de tutor. No sabemos qué edades tienen, no sabemos todavía muy bien cómo se vinculan las cosas. Estamos todavía en una cuestión muy introductoria del libro, ¿sí? Y justamente esto nos lleva a la última frase y con esto quisiera cerrar este pequeño como puntos de análisis de Joseph Rank, que nos dice justamente que este realismo de Dostoyevsky es un realismo de los detalles, no un naturalismo del entorno, ¿sí? Porque a veces se le confundía a Dostoyevsky con un naturalista y en realidad Dostoyevsky es un realista, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre realismo y naturalismo? Son dos corrientes que pugnan por lo mismo, dar a conocer la realidad tal cual es, pero con una diferencia. Por ejemplo, si nosotros tenemos, imaginémonos que tenemos un cuadro frente a nosotros donde hay la escena de una mujer cocinando, por ejemplo, o enseñándole a cocinar a su hija. Pongamos esa escena, ¿ya? Una mujer enseñándole a cocinar a su hija que era muy típica en este entorno. Yo ahora el martes les presento un cuadrito así. El realismo, lo que se va a fijar, por ejemplo, va a poner su foco en la mujer, en la cocina y en la hija, ¿no? Ese es el realismo, ¿no? Nos muestra esa realidad, la realidad más central, la mujer ligada a lo doméstico y la hija. El naturalismo, en cambio, nos va a presentar toda la escena. Nos va a presentar la mujer, la hija, la cocina, pero nos va a presentar la refrigeradora, nos va a presentar la hornilla, nos va a presentar el pan ahí. O sea, es una especie de barroquismo, abarca todo, quiere poner en la escena de la literatura y del cuadro toda la realidad, sin dejar afuera ningún detalle, naturalmente como es la realidad. En cambio, el realismo se centra en los detalles más poderosos, ¿no? De esta realidad más fuerte. Si es que pudiéramos a simples rasgos describir o definir lo uno con lo otro. Entonces, para Frank, Dostoyevsky es un realista. Se centra en los detalles que le interesan de la realidad, ¿no? La ruleta, las relaciones de amor, tal cosa, y no nos llena de descripciones que podrían sonar vanas, ¿no? O sea, no nos muestra un escenario tan amplio.
Podría describirnos, por ejemplo, yo qué sé, no nos dice solamente que vive en un hotel y él vive en el quinto piso recluido, nos podría decir que el hotel tiene 20 habitaciones, que cada habitación tiene, yo qué sé, 2 camas y que cada cama vive ni sé cuánta gente. Nada de eso nos dice Dostoyevski. Nos cuenta lo que le interesa de la realidad, ¿sí? El naturalismo nos contaría todo el hotel, ¿no? Dostoyevski nos dice que solamente Alexei vive en el quinto piso del hotel arruinado, nada más. Bien, y como diálogo ahorita para ya cerrar este día, porque justamente la motivación del día de hoy no era, como les decía, dar un resumen, ni tampoco volver a leer, sino más bien solamente generar diálogo. La primera media hora dar como un análisis, la segunda media hora poder conversar. Eh, Les propongo algunas preguntas que libremente podríamos plantear otras, no hace falta estas, pero ¿cómo nos parece a nosotros el realismo en la narración literaria? ¿Hemos leído algún otro título que nos parece realista? ¿Nos gusta más esta literatura, como para irnos acercando a este género, ¿no? ¿Nos gusta más la literatura que nos narra la vida social dura y cruda? ¿O nos gusta más esta literatura que un poco trata de más bien llevarnos a los ideales humanos, ¿no? También es linda porque eh, el otro tipo de literatura romántica, en cambio, nos trata de conectar con los sentimientos del ser humano, con los ideales de los personajes, ¿no? Yo no sé si hemos leído, déjenme ponerme de acuerdo. Si hemos leído alguna novela romántica, yo creo que no. Más bien, quizá hemos visto personajes del romanticismo, ¿no? En el caso, por ejemplo, cuando nosotros leímos La insoportable edad del ser y nos encontramos allá una Teresa que idealizaba la relación con Tomás, por ejemplo, ¿no? Y que incluso llega a pensar que porque él estaba leyendo el mismo libro que a ella le encantaba, que justamente era Ana Karenina, si no me equivoco, de Chekhov. Imagínense cómo la intersexualidad, claro. Tomás está leyendo Ana Karenina de Chekhov, de un realista, y eso hace que Teresa se enamore de él. Incluso le ponen al perro de ellos Karenin. ¿Se acuerdan? No sé si recuerdan ese episodio. No sé si mamá recuerda ese episodio. Bueno, Sí, 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 claro, sí, sí, me acuerdo. Ajá, sí, ella era muy romántica y claro, la perrita era la compañera, era Karenina, era. Y claro, el claro. libro, ella creía en Teresa creía en las coincidencias, decía que no todo es coincidencia, que por Ajá, eso tanto ella cuando le atendió en el café este, que ella era mesera, ¿no? Le atendió me olvidé el nombre Tomás, del Tomás. Tomás. Tomás estaba leyendo justo esta novela de Ana Karenina. Entonces ella le vio y dijo, yo también estoy leyendo esta novela. Entonces eso le llamó la atención mucho de él, porque decía que y que tienen el mismo gusto, o sea, comparten los mismos gustos en definitiva. Ujú. Claro. Y después la perrita es Eh, Karenin, ¿no? ujú. Sí. Es Karenina. Ajá. Interesante, justamente por ahí Ya, vamos. ujú. Gracias, mamá. Sí. Bueno, entonces, ¿qué tal nos parecen este tipo de narrativas, no? Como otra pregunta que les ponía, ¿qué fuerza es más potente, amor o muerte? ¿Qué les parece? ¿O tienen igual potencia? Em, la otra pregunta que podríamos hoy día dialogar, ¿cómo nos parece que van los personajes en la historia? ¿Qué personaje les impacta más hasta el momento? No tratando de ahondar, pero hasta lo que hemos visto, ¿qué es lo que más me va impactando? Nos sentimos identificados con la narrativa, qué cosas empiezan a gustarme, qué cosas empiezan a disgustarme, qué cosas de este género realista comienzan a parecerme interesantes, cómo me vincula eso con la realidad, con la sociedad, ¿no? Entonces, bien, esto tenemos como diálogo, tenemos unos 20 minutitos para dialogar, así que estamos poquitos, podemos dialogar con calma. Bienvenida nuevamente, Lucy. Libremente, ¿cómo nos está pareciendo? ¿Qué nos ha parecido del realismo? ¿Hemos leído alguna cuestión de realismo? Primera vez que nos estamos como enterando de este género. Eh, ¿Cómo nos van pareciendo los personajes? Podemos irlo como compartiendo un poquito, hablemos libremente, con calma, desde lo que cada uno ahorita puede aportar. Así que, mamá, creo que usted la mano. Sí, buenas tardes. Qué gusto, Lucy, qué gusto, Sophie. Sí, sabes que a mí me ha gustado este libro realmente. Me gusta porque siempre me ha gustado la parte del realismo. Me parece que me gusta más que la ficción, sinceramente, porque es lo que vivimos del día a día, es lo que pasa, es lo que sucede.
Si bien es cierto, muchas veces acompañado de cierto dolor, de muerte, no todo es como, y vivieron felices, ¿no? No todo es así, pero eso me gusta porque esa es la vida real. Así es como uno vive, así es como viven las personas. Y a lo que tú dices, ¿qué tiene más peso, el amor o la muerte? A mí se me hace que las dos tienen un peso grande, pero yo siempre apuesto y siempre quiero darle más peso al amor. Porque Ahí, igual. incluso eh, creo que el amor Mamá, creo que estás con baja señal. Yo te digo, prácticamente no te entiendo ya nada. No sé si puedes apagar es tu video. fruto Y probablemente si se apaga te vendrá mejor señal. A ver, te voy a apagar un ratito. No, ya se fue. En fin, entendemos el tema de señal. Sofi, no sé qué tal te ha parecido. ¿Cómo ves tú que podría ir el libro? ¿Has sabido algo del realismo? ¿Has leído otras novelas con tintes realistas? He leído Cuento de Navidad de Charles Dickens. Ajá. eh, y, o sea, y también algo de los, ¿cómo es esto? Los documentos, creo que es póstumos de Mr. Peewit. No, ese Me no he llamó leído, pero ya. no, me llamó la atención porque justo resulta que Peewit es un hombre gordito que tiene apnea del sueño y en medicina tenemos un trastorno, el trastorno de Peewit. Ah, mira, Eh, ya, por, eh, por eso, ajá, por eso ya. fue que me llamó la atención este libro. Eh, bueno, y yo para poder hacer el audio de Dostoyevsky me puse a averiguar sobre su biografía, sobre todo lo que pasa y cómo, o sea, él termina escribiendo para pagar a sus acreedores. Y parte del juego él se hace adicto porque gana, creo que eran 300,000 pesetas, algo así, Ujú, y con eso avanza a pagar cierta cantidad de sus deudas y por eso termina volviéndose adicto al juego. ujú. Hasta que le ayuda mucho su segunda esposa, que no recuerdo muy bien el nombre, pero su segunda esposa le ayuda con la adicción, porque la primera, que es muy joven, que creo que es Polina, lo deja. Claro. Entonces, La segunda era en, escribana, ¿no? No recuerdo su nombre. sí, tampoco me acuerdo. Ella fue la mecanógrafa que le ayudó a hacer los escritos más rápido, porque como tenía que pagar a sus acreedores, le dieron tiempos para escribir las novelas y él Ujú, no iba a avanzar, entonces le pagó a una mecanógrafa, ujú. que justamente es su segunda esposa. Eh, Realmente me parece muy impactante porque dice que Dostoyevsky escribe mucho de la personalidad del ser humano, de cómo o sea, hablan de que el ser humano tiene, el más bondadoso tiene algo de maldad en él Mm, y el más malvado tiene algo de bondad, porque dice que él, por pertenecer al grupo político en contra del zar, creo que era en ese entonces, claro, los zares eh, rusos. ajá, estaba en contra del zar por el maltrato que ocasionaba a la gente, lo metieron preso. Y el zar a todo ese grupo revolucionario, por decirlo así, les dijo que les iban a matar. Y cuando ya les están llevando a la horca, eh, el, el zar dice, no los maten, de tal forma que les daba un castigo emocional, un castigo psicológico, dándoles a entender que tiene el poder sobre la vida de ellos. Entonces, en ese tiempo estuvo 4 años en la cárcel por esa razón y dice que estuvo con gente que era, perdón, están mis perros queriéndose pelear, No te eh, preocupes. era, eh, estuvo con personas que eran violadores, ladrones, asesinos,
y sin embargo dice que él descubrió cierta bondad en las personas que estaban ahí, a pesar de tener todo, o sea, de haber cometido estas atrocidades. Ujú, Por eso decía que la humanidad es, o sea, es increíblemente parecida y que dentro de la miseria, eh, o sea, que todos tienen miseria. En el fondo todo ser humano tiene algo de miseria. ujú, Entonces me parece obviamente muy real, muy personificado, se puede decir, cómo, o sea, cómo le da vida o sea, cómo daría vida a sus libros Dostoyevsky. Y con respecto a la pregunta de qué es más fuerte, el amor o la muerte, bueno, siempre he creído que es el amor, una de las fuerzas más grandes, porque puede cambiar, puede motivar, puede hacer crecer. O sea, es increíble porque en mi caso a veces veo mis perritos, todos son rescatados. ya, Y el cambio que suelen tener entre recogerlos de la calle a después de unos 2, 3 meses que están cuidados en casa, tienen un cambio increíble que parecen ser otros. ujú, Entonces, para mí es la fuerza, a pesar de que la muerte es el enemigo que siempre nos ganará, que siempre, o sea, nadie le puede ganar. Y es una ujú, de las cosas que también llevo como médico, porque obviamente como seres humanos nos duele mucho la pérdida de un humano. ujú, Pero es importante en mi profesión en no encerrarnos al dolor, pero tampoco caernos tanto porque nos volveríamos locos ujú. en medicinas y por cada paciente que fallece. Pero hay que saber que la muerte es un enemigo con el que vamos a poder luchar, pero nunca le vamos a ganar. Ujú. Gracias, Sofi. Oye, qué lindo escucharte y sobre todo gracias por contarnos la historia, nuevamente traer a la colación toda lo que has podido profundizar en la biografía de Dostoyevsky. Y sí, realmente es un tipo que le tocó pasar las duras, ¿no? Yo creo que es también, uno entiende las novelas de Dostoyevsky, especialmente porque son relatos autobiográficos en gran parte, incluso los nombres los va tomando de cosas, de personajes propios de su vida. Todo el jugador, como tú decías, es fruto también de una fuerte adicción que él tuvo y que siempre en parte lo tuvo hasta el final de sus vidas a esta parte del sentimiento del juego, del azar, ¿no? Entonces, me parece súper chévere también rescatar como justo esto que mencionas, ¿no? Todo ser humano tiene dentro de sí grandeza, pero también hay una parte de oscuridad, que quizá esa está ligada con la muerte, ¿no? Y como tú dices, creo que la medicina, ahora que te escucho, es una profesión que está muy ligada a eso también, ¿no? Uno busca a través del amor, como tú decías, crear vida, y el amor no solamente es amor, sentimiento, es amor al conocimiento también, es decir, el conocimiento médico a mí me parece valorable en extremo, ¿no? Es un modo de amor, ¿no? Y me acordaba de esta frase de Galeno, ¿no? No es Galeno, es Hipócrates, que decía que cuando comienza su tratado sobre medicina, que algún rato le debiste haber leído, más bien dicho, comenzaba con esta frase de primum non nocere, ¿no? O sea, lo primero es no hacer daño. Eso es lo central, ¿no? Primum non nocere, ¿no? Entonces, parece muy bonito. Esas son las pulsiones de muerte y de vida. Y ahora con la narración, trasladándola a lo del jugador, en realidad son dos pulsiones, dos pasiones fuertes en la vida del personaje, ¿no? La de muerte y la de vida. Y dos contradicciones, porque el personaje es un ser muy contradictorio. Interiormente es muy contradictorio, pero es el ser humano en realidad. Nunca somos, no hay purezas, como tú decías, en el ser humano, no hay una sola vertiente. La contradicción es nuestra parte de nuestra humanidad. No hay que asustarse de la contradicción que no podemos experimentar nosotros y verla en otros, ¿no? Pero es así. Gracias, Sofi. No sé, mamá, habías levantado la mano, te nos fuiste un ratito porque creo que estabas en camino, no terminaste de cerrar tu idea también. Sí podrías cerrarla. Disculpas, lo que pasa es que estamos sin luz en el sector, entonces tengo la conexión súper mala, y se fue el internet y me quedé hablando solita. Y ya después me di cuenta. Sí, si Yo quisieras, no sé sí, yo no sé si me escucharon todo, pero bueno, más o menos lo que yo estaba
indicando en cuanto a estas dos fuerzas que tú dices del amor o la muerte. A mí me parece, o sea, le estaba ahí diciendo que las dos son poderosas, ¿no? Pero que yo siempre apuesto a la fuerza del amor, porque incluso estaba haciendo la comparación y digo, hay personas que mueren por esta fuerza, por la fuerza del amor, y así vemos el caso de Jesús para los que somos católicos. Entonces, él murió por amor a la humanidad. Y entonces ahí nos demuestra que realmente el amor es más poderoso, ¿no? Muchas veces vence la muerte a pesar de que no estemos. El amor siempre nos va a dejar esa enseñanza, va a dejar la enseñanza a los que vendrán detrás de nosotros. Ya un poco más enfocándonos en el libro. El día viernes, como no, bueno, los tiempos se hicieron muy cortos, pero yo tenía una reflexión y yo cuando leímos el libro, realmente a mí esta parte del juego, cuando Alexei entra al casino y comienza ahí a ver a las personas que están jugando, ¿no? Y hace esta división de las clases sociales. La una, la una clase social dice que juega, o sea, la gente que pobre en definitiva, no juega por el dinero, por este afán de obtener el dinero. Por En necesidad. cambio, la gente, exacto, por la necesidad. En cambio, la gente que es de clase alta, se puede decir que tiene dinero y todo eso, ellos juegan por el gusto, por el placer, por probar suerte, por ver cómo les va. Entonces, claro, me llamaba mucho la atención y también me ponía a pensar nosotros así en la vida, ¿no? En la vida, yo creo que todo es una ruleta, ¿no? Y que apostamos a muchas cosas, apostamos a proyectos, apostamos a personas, apostamos en cada momento estamos eligiendo y apostando, ¿no? Elegimos tal o cual cosa. Por ejemplo, yo digo, ¿no? Cuando tenemos algún proyecto, lo apostamos todo, lo damos, nos entregamos a eso. Y sin, o sea, no sabemos si nos va a ir mal, si nos va a ir bien. Entonces sí, para mí ese es como una ruleta. Pero lo importante, y me pongo a reflexionar, digo, lo importante es arriesgarse también, darlo todo, entregarse, porque ahí está también el mérito, ahí está lo lindo de la vida, ¿no? El, el arriesgarse a pesar de que a veces no nos irá bien, pero sí no, nos jugamos. Ujú. Eso quería compartir en cuanto al Gracias, libro. mamá. Qué bueno, ¿no? Ujú. Muchas gracias también por tus reflexiones. Me gusta que hayas podido retomar lo que no se pudo, lo que has podido decir el jueves. Y en realidad sí, es una imagen bien potente la del capítulo 2 porque Alexei entra, como tú dices, y mira esta división, ¿no? Claramente dada. Ahora, lo que a mí me llama también la atención, añadido a lo que tú has dicho, es que Alexei es una persona altamente moralizada, ¿no? Es decir, le da un carácter moral a las cosas. O sea, él dice, es más noble o es mucho mejor estos que juegan por placer, y es muy vil, es muy ruinoso, incluso le daba como una sensación de repudio, de asco, ¿no? A los que juegan solamente por necesidad. Y él mismo describe el ambiente del casino como un ambiente feo, sucio, cochino, donde se juegan cosas no tan agradables. Esa moralidad de Alexei a mí me llama la atención porque él mismo está impreso en eso que critica, ¿no? Y ahí está uno de los puntos contradictorios de él, ¿no? Eh, y ahí está justamente este lado que les decía de la satisfacción irresuelta. Entonces, como tú dices, hay como esta división y responde también a esta clase que se estaba viendo. Recordemos que el siglo XIX es un siglo altamente inequitativo en muchos aspectos y el capitalismo se ha impregnado como sistema dominante, ¿no? Es decir, el capitalismo surge a través de la industria y de todo el tema con el comercio ya como un sistema propiamente constituido, ya con una teorización. Recordemos a Smith también, ¿no? Y surge un antagonista que está en pugna, que es el famoso socialismo con el manifiesto comunista de Karl Marx y con el manifiesto del capital
son épocas de mucho conflicto y tenemos a una Rusia llena de zares que no pueden ver el comunismo y que después terminará siendo la Rusia comunista, ¿no? Estalinista, comunista. Entonces, bueno, eh, es una convulsión realmente la época y después de una serie de guerras napoleónicas que han dejado a los países europeos en desastres. Eh, Todo eso se junta en la novela y es muy bonito en ese sentido vernos en el contexto. Así que gracias, gracias, porque realmente traer eso del casino refleja mucho la sociedad de ese tiempo, ¿no? Es como Hollywood, decía Alexis un poco en la reflexión que hizo el martes, no es como ir a Las Vegas. De distinta manera, pero sería como un poquito irse a Las Vegas a irse a Ruletenburgo, ¿no? Esta ciudad ficticia, que en realidad eh, no hay una ciudad llamada así, pero ya sabemos que es un poco una alegoría de Van Ven, de ahí de una ciudad al este de Alemania que se caracterizaba justamente por los juegos de azar. Bueno, podemos ir cerrando. No sé si Lucy quisieras comentarnos algo, cómo te pareció, has podido avanzar con el libro, nos comentas un poquito quizá cómo estás con tu lectura para ver cómo has logrado leerla, ¿no? ¿Cómo vas? Sí, muchas gracias. Me ha llamado mucho la atención, la verdad, por eso estoy también aquí, porque quiero Bueno, refrescar más la memoria y entender mejor el libro. ujú, Sí, estoy bien encaminada, ahora entiendo algunas cosas que no entendía, lo que partimos del realismo de este personaje. Me he quedado clara en las dos líneas narrativas, como son el amor y la enfermedad, incluso la relación que hay con lo de la ruleta, del negro y rojo. ujú, Entonces yo en esta parte discrepo un poquito, ¿no? Yo el amor lo veo como el lado bueno, como todos lo han explicado, ¿no? El amor lo puede todo, pero cuando ya se pone, yo diría, en rivalidad con lo que es esto, con la ludopatía, como la enfermedad del juego que vamos a ir viendo en el transcurso del libro, entonces ahí yo veo que ya no entra las fuerzas del bien, sino las fuerzas del mal. Por ahí yo siempre yo decía, ¿no? He tenido personas muy cercanas a mí que han estado ligadas a eso, y eso se hace como una esclavitud, como un vicio que no es la voluntad de ellos que está mandando en ellos, sino más bien ya es como una satisfacción que se siente, pero a la vez saben que están haciendo mal y sin embargo lo hacen. Entonces, en esa parte yo le veo como que hay un lado negativo, una fuerza del mal, diría yo, que es involuntaria en estas personas. Sin embargo, veo que en el desarrollo del tema vamos a ir conociendo qué es lo que se da. ujú, Luego veremos, ¿no? La ruleta dice, empatiza con el juego del todo o nada. Entonces vamos a ver qué es lo que ujú. pasa, pero en sí yo ya estoy más encaminada en el libro y Qué bueno, Lucy. ahora tengo más ganas de seguir leyendo y aprendiendo con ustedes porque hay personas que en realidad lo toman de la manera como se lo debe tomar al libro y lo están, como hace rato la compañera que nos dio una Sofi, aclaración hasta del sí, de la biografía y todo. Entonces, esto es enriquecedor y vamos para adelante bueno, toda Lucy. la comunidad del Junco, sí. Me Gracias. gusta mucho el análisis que hacen aquí. Gracias, Lucy. No, agradecerte también a ti por esto que has traído. Y en realidad, yo ahora que te escucho también conversar, me ha venido a la mente, ahora que dijiste esto de que conoces a alguien, yo también, bueno, no aún no he conocido a gente que está enviciada en esto, pero yo me di cuenta, por ejemplo, con un amigo mío que está en los juegos de azar, en los juegos de apuesta virtual. Un día llegó a ganar, por ponerlo en traducido a dólares, $27 en una apuesta. Él creo que puso $1 y llegó a 27, ¿no? ¿Ya? Eh, y era fin de mes, ya no tenía cómo llegar creo que faltaban 2 o 3 días para fin de mes. Y yo le dije, oye, pero si ya ganaste, sácalo. Para que si ya no tienes cómo solventarte estos 2 o 3 días con eso, ya tienes. Y me dijo, sí quisiera, pero ¿y después cómo apuesto? O sea, no, se iba a quedar sin dinero para seguir apostando, pues, ¿no? Entonces,
ahí Esa yo era la dije, preocupación de él. pulsión de muerte, pulsión de vida, ¿no? Por un lado, la pulsión de amor le puede llevar a decir, bueno, ya apostaste y saca para que tengas para comer, para no maltratarte, pero hay otra cuestión que le encadena la pulsión de muerte y que le dice, no, 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 tienes que seguir en este juego, ¿no? Y no hay cómo salir, es como, porque al final, ¿guardando para qué? Para seguir jugando. ¿Y qué pasa si después del fin de semana perdí esos $27? Imagínese. Puede que haya ganado, puede que los duplique, pero puede que pierda también. Este juego del todo nada es muy enviciante. O sea, nosotros como Sí, seres humanos nos llega a gustar mucho. ¿Por qué? Bueno, eso hay que irlo respondiendo con el transcurso del libro, ¿no? Y eso vamos a irlo respondiendo justamente gracias a la genialidad de Dostoyevsky para decirnos cómo es la psique del ser humano. Así que qué bueno, qué qué bueno. bueno. Gracias, Lucy, por De compartir eso. Y nada. bueno, te mandamos Un muchos gusto. saludos. Quedamos Muchas hasta aquí, gracias. gente. Creo que hemos llegado a nuestro final. Voy a pararle la grabación justo.